En el informativo de NTN 24 nos acompaña desde Estados Unidos Guillermo Cueto, oficial retirado de Seguridad Nacional Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica. Señor Cueto, bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra. Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en este cruce de versiones de lo que pudo haber sucedido con estas 4 personas abatidas en aguas internacionales cerca a Cuba. Desde su experiencia y conocimiento en estos temas, ¿qué fue lo que pudo haber ocurrido? ¿Qué lectura hace de la situación con base a lo comunicado por el régimen y la información en medios de comunicación? Yo creo que esto fue un grupo bien intencionado de personas, lucen mayormente bastante joven, que trataron, basado en sus valores, en sus criterios, en su fe, de hacer algo por la libertad de Cuba. Y por lo tanto ellos prepararon lo que parece ser un desembarco. Pero yo creo que lo importante es que trataron de hacer un desembarco no solamente o por la potencialidad de hacer un acto cinético, porque en realidad son 10 contra X cantidad de fuerzas cubanas que pudieran enfrentarlo. Además, eh, o sea, con la agraviante de que ya el gobierno cubano estaba prevenido, probablemente por una infiltración o por la captura de las personas que cogieron en tierra y ya les dijo todo el plan de lo que venía, por lo tanto lo estaban esperando. Pero yo creo que esa fue la idea. Pero el punto que quería hacer principal es que ellos lo hicieron confiados también en la debilidad tan grande que tiene el gobierno y la debilidad tan grande que tiene el Ministerio del Interior, que es parte de las guardias fronteras que cubren en las zonas marítimas y las zonas terrestres, porque el Ministerio de Interior, especialmente las avispas negras, hicieron un papel nefasto y totalmente negativo en cuanto a la defensa de Nicolás Maduro, por la protección que ellos le brindaban, entre comillas, y todos los anillos de seguridad que ellos tenían, y los 120 hombres que tenían en esa custodia, de los cuales murieron por lo menos 32. El estimado es que muchísimos más murieron, pero confiado en que las avispas negras, el Ministerio del Interior y el gobierno cubano está tan frágil, tan débil, tan desmoralizado, pues ellos pensaron que la presencia de ellos iba a catalizar una reacción entre las mismas Fuerzas Armadas, de nuevo, el Ministerio del Interior, etcétera, que contribuiría a acelerar el colapso, porque el gobierno cubano estaba a punto de colapsar en días por falta de gasolina y de todo, de todas las necesidades básicas que tiene. Así que yo creo que esa fue la modalidad, yo creo que fue la intención y creo que estamos viendo el resultado. Señor Cueto, Estados Unidos, las autoridades del lado de Estados Unidos han asegurado que van a investigar con total precisión y que responderá en consecuencia. ¿A qué tipo de represalias se cree usted que podría enfrentarse el régimen de Miguel Díaz-Canel si, por ejemplo, se comprueban que eran cubanos, americanos y que querían hacer algo por la libertad de la isla o del pueblo cubano, como usted decía? Yo creo que esto es importante porque las conversaciones, entre comillas, entre Estados Unidos y Cuba no lucen que están yendo a ningún tipo de producción, o sea, de resultados positivos. Eh, Se ha hablado de que hay, y esto no lo sé oficialmente, yo estoy retirado, que se le ha dado un ultimátum a Díaz-Canel de que si no cooperan, pues Cuba está bloqueada por los Estados Unidos, inclusive el petróleo que le entraba por México, petróleo no, gasolina que entraba por México, se paró. O sea que ellos están asfixiados por los errores de ellos y asfixiados por un colapso total, integral de todas las necesidades básicas, inclusive la electricidad, la comida, la salud, etcétera. O sea, que ese es el marco en el cual se llevó a cabo esta intención. Yo creo que el plan B está sobre la mesa. El plan B sería de que si se maltrata a esta gente, si hay alguna indicación y hay manera de nosotros, los Estados Unidos,
de saber, porque hay mucha presencia de los Estados Unidos en muchos lugares en Cuba que no se conoce, y hay muchos cubanos oficiales desafectos al régimen, muchísimos, a todos los niveles y en todos los departamentos. Así que si nosotros tenemos algún tipo de información interna o externa por otros medios técnicos que nosotros tenemos, de saber que está pasando algo en contra de los derechos humanos, o de algún tipo de tortura o algo de eso, que muy probablemente lo están haciendo, por lo menos presionándolos de una manera inhumana. Yo sí creo que los Estados Unidos, ese sería el paso del plan B, o sea, una acción de distintas modalidades, como en el caso de Venezuela se tenían distintas contingencias y se fue y ha ido implementando paso a paso. Pero creo que Cuba sería algo que tendría una acción de los Estados Unidos específica, contundente y visible y de mucho impacto dentro de lo que es el gobierno de Cuba y el futuro de Cuba hacia una eventual transición y democracia. Señor Cueto, hablemos de las víctimas, porque este episodio deja 4 muertos y 6 heridos, y esta información solo se ha basado por un comunicado oficial del régimen cubano. Conociendo las narrativas y acciones violentas de la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel, ¿considera usted necesaria y urgente la investigación independiente que solicitan las familias de estas víctimas? Oh, absolutamente, absolutamente, y nosotros tenemos derecho, por derecho internacional y por relaciones de las conversaciones que están habiendo con Cuba, supuestamente con potencialidades de algún tipo de resultado, de que se le dé acceso, aparte que tenemos el derecho de hacerlo porque son ciudadanos americanos, o por lo menos ciudadanos y residentes americanos. Tenemos el derecho de investigar y hacerlo in situ, o sea, dentro del país, con un equipo de investigadores de distintas agencias de los Estados Unidos que investiguen y puedan tener acceso a garantizar el bien trato, la salud, las necesidades que tengan médicas, etcétera, que sean atendidas, que se atiendan. Definitivamente esa investigación es esencial y se va a hacer perfectamente bien y contundente, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Y no tengo la menor duda de eso. Y mejor que Cuba escuche lo que se le está diciendo, porque esto no es una cosa tenue, no es una cosa leve, y ya las cosas estaban muy malas entre Cuba y Estados Unidos por todas las violaciones de Cuba en 67 años contra los ciudadanos, o sea, los cubanos, y que los Estados Unidos no está dispuesto a que Cuba siga siendo una plataforma de terrorismo, inclusive con personeros de Hezbollah, de Irán y de todos los carteles internacionales de narcotráfico y de terrorismo que hay en Cuba. En pantalla, Guillermo Cueto, oficial retirado de Seguridad Nacional Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos, a quien le agradecemos mucho haber compartido estos minutos con nosotros en el informativo de NTN 24. Tenga usted una muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Un petrolero con bandera de Hong Kong que transportaba combustible, probablemente con destino a Cuba, suspendió su navegación en el Océano Atlántico. Según datos de seguimiento de buques, esto supondría un duro golpe para la nación caribeña que necesita petróleo para dar un respiro a la crisis energética en medio de presiones de Estados Unidos y el bloqueo petrolero. Adicional a esto, el buque Seahorse habría cargado petróleo ruso mediante una transferencia de embarcación a embarcación en el Mediterráneo antes de partir hacia el Mar Caribe, según el servicio de monitoreo tankertrackers.com. El buque tendría previsto llegar a aguas cubanas a finales de esta semana, de acuerdo con su velocidad y trayectoria.